Sí, licenciado. El derecho notarial es el conjunto de normas, de leyes, doctrinas que van a regir la organización del notariado, el notario y el instrumento público. Muy bien, esa sí que no se le olvide, esas tres partes de esa definición: el instrumento público, la teoría formal, básicamente la función y la organización del notariado. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, en esa organización del notariado, qué instituciones internacionales o qué organizaciones participan dentro de esa organización propiamente? Dentro de la organización del notariado, a nivel nacional está el Instituto de Derecho Notarial, ¿verdad? Y el Colegio de Abogados y Notarios. Y a nivel internacional, la Unión Internacional de Notariado, que es la que tengo conocimiento, y únicamente licenciado. Muy bien. A ver, hablamos también en materia general. Esto es general. ¿Qué principios tenemos en materia notarial? Sí, los principios, dentro de los principios del derecho notarial está el principio de unidad de acto, el principio de autenticación, el principio de rogación, el principio de protocolo, el principio de... Esos son los que tengo presentes ahora, licenciado. Muy bien. ¿Y la función notarial entonces en qué consiste dentro de esa parte de esa definición del derecho notarial? La función notarial sería, licenciado, darle forma al instrumento público. Muy bien. Excelente. A ver, pregunta de cajón. ¿Ficha técnica del Código Notarial? Sí, el Código de Notariado tiene 112 artículos, 16 títulos y fue creado en el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. Muy bien. Y únicamente, licenciado. ¿Su vigencia no recuerda? Sí, es el decreto 314, ¿verdad? Y entró en vigor en el año de 1947. El 1 de enero. Muy bien. Excelente. A ver, ¿qué es la fe pública? ¿En qué consiste esa fe pública que tiene el notario? ¿Cómo? La fe pública, ¿en qué consiste? La fe pública, licenciado, consiste en esa presunción de veracidad que tienen los documentos que son autorizados y fraccionados por un notario público. Muy bien. Dentro de la fe pública, ¿se recuerda usted qué clases de fe pública tenemos en materia notarial? Sí, licenciado. En materia de fe pública tenemos la fe pública notarial, la fe pública administrativa, la fe pública legislativa y la fe pública únicamente esas en este momento. ¿Quién tiene a cargo la fe pública judicial? ¿Quién desarrolla esa fe pública? Sí, la fe pública judicial. La fe pública judicial la desarrolla el organismo judicial, ¿verdad? A través de sus órganos jurisdiccionales puede certificar actos que se hayan realizado en sus órganos jurisdiccionales. Pero específicamente, ¿quién lo realiza? ¿Quién desempeña, quién realiza esa fe pública como tal? ¿Será que lo realizan los jueces, secretarios, oficiales, notificadores, o quién es el que tiene esa fe pública judicial?
En el caso de los juzgados, el secretario. También podría ser el Archivo General de Protocolo. Muy bien. ¿Y la fe pública administrativa, por ejemplo? La fe pública administrativa, licenciado, la tienen en este caso las instituciones del sector público a través de los funcionarios públicos que expiden documentos, y entonces esos tienen una presunción de veracidad, ¿verdad? Todo documento que expide un funcionario público, por ejemplo, una partida de nacimiento, ¿verdad? De RENAP, eso tiene una fe pública, ¿verdad? Se presumen veraz. Muy bien, recordemos que también lo tienen, a ver, ¿quién es el notario del Estado? El notario del Estado, el escribano de gobierno. Muy bien, esta persona es la que encargada de desarrollar la fe pública administrativa generalmente, cuando por ejemplo el Estado participa en actos, contratos y demás. Él, en este caso en particular, el escribano de gobierno es el encargado. Incluso tiene su protocolo, ¿verdad? ¿Se recuerda usted? El escribano tiene su protocolo también. Bueno, a ver, dentro de esa fe pública también usted mencionó la legislativa. ¿Sí? ¿Quién es el encargado de desarrollar esa fe pública legislativa como tal? ¿Sería el Congreso de la República, licenciado? Sí, pero dentro de los órganos, póngale, estaba, por ejemplo, junta directiva, están los secretarios, está el pleno del Congreso. ¿Quién desarrolla esa fe pública? El pleno del Congreso. El pleno del Congreso, muy bien. A ver, por el hecho, bueno, lógicamente la fe pública notarial la va a tener el notario. A ver, pero en sí, a ver, la fe pública lo tiene el notario, ¿no? Pero, ¿será que por el hecho de que el notario tiene fe pública, es considerado como funcionario público, sí o no? Y desarrolla una función pública. ¿Qué dice usted? ¿Es considerado como funcionario, sí o no? Lo que pasa es que en Guatemala existe la teoría de que es válida la teoría ética, ¿verdad? Ajá. En el sentido de que el notario es un profesional encargado de una función pública, más no es un funcionario público, ¿verdad? El Estado deposita en él es depositario del protocolo, le da forma al instrumento, es depositario, más no es un funcionario público, es encargado de una función pública. Exacto, el Estado solo le delega esa función al notario, pero no por el hecho de que él ejerza una función, es convertido en un funcionario, porque, a ver, el caso de la retribución del notario, ¿cómo es? ¿Será que recibe un sueldo o un salario? En el caso de que el notario ejerza la función liberal, pues son honorarios los que él percibe. Muy bien. Por de acuerdo a la arancel de abogados. Muy bien, perfecto. A ver, plazo para razonar la legalización de firmas. Hay un plazo legal. 8 días. Muy bien. A ver, plazo para enviar testimonios especiales al archivo. El plazo para enviar el testimonio especial es de 25 días hábiles. ¿Hábiles a contar desde qué fecha? ¿Desde qué momento? Desde que fue fraccionado el instrumento público, ¿no es así? Perfecto, muy bien. Plazo para plantear la acción de nulidad del instrumento público, ¿recuerda usted? ¿Qué llamo? Sí, licenciado, serían 4 años. Muy bien. A partir de su otorgamiento también, ¿verdad? Desde esa autorización del instrumento público. Muy bien. A partir del otorgamiento del instrumento público. Muy bien, veamos un plazo más. A ver. Plazo para enviar testimonios especiales. Bueno, esta creo que
ya le había preguntado. A ver, plazo para aperturar su protocolo, por ejemplo. ¿Será que existe un plazo, sí o no? ¿Para qué, licenciado? Es que no escuché bien. Sí, para aperturar su protocolo. Digamos, usted iba a iniciar a escriturar, a cartular. ¿Será que existe un plazo para que usted aperture su protocolo? En este caso, licenciado, la ley establece que el notario tiene que abrirlo, digamos, del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿verdad? De cada año. En el mes de diciembre puede hacer ese trámite, ¿verdad? Para empezar a calcular a partir del 1 de enero. No tiene plazo para realizarlo, lo puede hacer en cualquier momento. Lo que el notario no podría hacer es hacer una escritura pública sin haber aperturado su protocolo, porque entonces ahí estaría infringiendo un artículo, ¿verdad? No estaría habilitado para ello. Excelente. A ver, algo concreto. Resulta ser que yo, póngale, hoy estamos, ¿qué? Fin de mes. Yo por cualquier circunstancia, póngale que me haya graduado al inicio de año y acabo de juramentarme ante la Corte Suprema de Justicia, no hace mucho, ya tengo todos los requisitos, ya tengo registrado mi firma y sello ante la SAT, Contraloría, todo esto ya lo tengo realizado. Y resulta ser que yo quiero aperturarme el protocolo cabalmente el día de hoy. ¿Será que puedo hacerlo? Bueno, sí, licenciada, podría. Muy bien. Sería, lo que tendría que hacer sería pagar, ¿verdad?, la apertura de protocolo, que son 50 quetzales más 5 quetzales del formulario, y ya quedaría habilitado, ¿verdad? ¿En qué casos no se paga ese formulario de 5 quetzales? ¿O será que siempre se paga? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, ¿en qué casos usted puede omitir ese pago de los 5 quetzales de formulario en materia de protocolo? ¿Será que existe alguna omisión en ese sentido o siempre lo va a usted pagar? Digamos, yo tengo entendido de que se paga una vez y se cerró el protocolo, y si por algún motivo lo vuelve a abrir, no tiene que volver a pagar. Exacto. Sí, la situación es que, por ejemplo, dentro del mismo año, actualmente usted puede realizar también ese pago de protocolo vía virtual, vía electrónica, ¿sí? Y ahí es donde le podrían exonerar ese pago de 5 quetzales. Usted solo va a pagar 50 quetzales nada más. Entonces, en la vía electrónica es donde usted, lógicamente, ya no compra su formulario, usted llena solamente el formulario. A ver, plazo para, por ejemplo, entregarle protocolo, por ejemplo, del notario que haya fallecido. ¿Cuál es el plazo? ¿30 días, licenciado? Muy bien, 30 días. ¿Quién va a entregar ese protocolo al notario fallecido? Lo tendría que entregar, en este caso, los familiares del notario fallecido podrían entregarlo en ese tiempo, ¿verdad?, de un mes al archivo general de protocolos, ¿verdad? Los familiares o cualquier persona. Pues, en el momento en que se da visual, los familiares serían en este caso, o quien sea el depositario, ¿verdad? Que, por ejemplo, si en ese momento fallece el notario y el depositario era otro abogado, pues también lo tendría que depositar en el archivo de protocolos. Y si fueran los departamentos, podrían depositarlo ante un juez de primera instancia civil, y tiene 8 días para entregarlo al archivo general de protocolo.
Perfecto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, exceden ese plazo de los 30 días y resulta ser que, supóngase que usted sea hija del abogado, del notario como tal, es decir, de su papá, y él falleció? ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, no haya entregado ese protocolo en ese plazo respectivo? ¿Qué sucede ahí? Podría consultar el código, licenciado. Fundamentese. Siempre cuando usted no recuerda, pida fundamentarse para ir practicando por aquello que el examinador le otorga esa facultad, ¿verdad? Para poder fundamentarse. Están casi dentro de los primeros artículos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Angie. Sí, acá tenemos en el artículo 23, licenciado, del Código Notarial, que nos indica que lo depositará dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento, ¿verdad? En el Archivo General de Protocolos. Si se encontrara en la capital o dentro del mismo plazo, en el juez de primera instancia o alcalde municipal, si estuviera en una cabecera departamental o municipio respectivamente. En estos casos, el juez de primera instancia lo remitirá dentro de los 8 días siguientes a su depósito al referido archivo. Dice, en el artículo 25, en caso de incumplimiento de la persona en cuyo poder esté el protocolo de un notario fallecido, el juez de primera instancia jurisdiccional, a requerimiento del director del archivo general o de oficio, hará uso de los apremios legales hasta obtener entrega. Muy bien, entonces así sería eso. Se haría, en ese caso se aplicarían los apremios, ¿verdad? Apremios legales por parte del juzgador. Muy bien. ¿Qué son los apremios legales? ¿En qué consisten esos apremios legales? Los apremios son mecanismos que utiliza el juez, ¿verdad? Para obligar, ¿verdad?, a una persona al cumplimiento de una obligación. Son medidas coercitivas. ¿Qué clases de apremios tenemos en Guatemala? ¿O qué clases de apremios podría utilizar el juez para que se haga esa entrega del protocolo? ¿Podría ser una notificación? No. Fundamentese en la ley del organismo judicial. Ahí tenemos los apremios. Ahí tenemos las clases de apremios que se pueden utilizar. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Buenas noches, compañero, compañera. Casi está dentro de los últimos artículos.
Sí, serían, según el artículo 178, licenciado de la ley del organismo judicial, los apercibimientos serían apercibimiento, multa o conducción personal. Conducción. Excelente. Esos serían los apremios entonces que puede utilizar el juzgador en caso que no le hagan la entrega respectiva de ese protocolo del notario fallecido, ¿verdad? Entonces, a ver, continuemos. A ver, plazo para enviar el aviso circunstanciado luego de que usted autorice un matrimonio. ¿Qué plazo tiene para enviar ese aviso? Sí, licenciado, en este caso serían 30 días, licenciado. ¿En base a qué? ¿Con qué ley se fundamenta? Fundamentado en la ley del Registro Nacional de las Personas. Perfecto, muy bien. ¿Y cuál es el plazo entonces para empastar su protocolo, por ejemplo, al momento del cierre? Eh, 30 días también, licenciado. Muy bien. A ver, dentro de todos los aspectos que a veces se dan en la vida, en el caso del ejercicio del notariado, a veces se dan situaciones y motivos en donde el notario le pueden inhabilitar, ¿no? Entonces, plazo para inhabilitar al notario después de haber sido inhabilitado ya sea por cualquier delito en materia de código notariado. ¿Cuál es el plazo para rehabilitar al notario? Serían 2 años. 2 años. Serían 2 años. 2 años. Del Estado, Se le entrecortó un poquito. No sé si es su señal, pero creo que puede ser el mío. Entonces, ¿podría usted repetirnos quiénes están exentos de esos timbres? Artículo 1, artículo 2, por ahí va a encontrar su respuesta. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, compañeros que se van conectando. No pagan el escribano de gobierno, los contratos, y también en los asuntos que se manejen en los bufetes populares. Los bufetes populares, muy bien, ahí tiene su respuesta. A ver, otra. ¿En qué actuaciones se debe cubrir, por ejemplo, el timbre forense? ¿Me podría repetir la pregunta, licenciada? Sí, muy bien. ¿En qué actuaciones se debe de pagar o se debe de cubrir este impuesto del timbre forense? Solo el timbre forense. ¿Cuánto es? No, ¿en qué actuaciones, en qué documentos pues se va a pagar ese timbre forense? Es que no le escuché mucho. El documento, el timbre forense, el timbre forense o notarial, No, forense. o ambos. No, forense nada más. El timbre forense se paga en los escritos que realizan los abogados al hacer sus demandas, sus peticiones. Muy bien. Ajá. El timbre forense es un impuesto que cubren los abogados al hacer sus escritos y sus demandas. Perfecto. Muy bien. Ahora, tenemos los timbres notariales también, ¿no? En materia de derecho notarial, y es el ejercicio del notariado. Ahora bien, ¿qué timbres notariales existen en Guatemala? Es decir, ¿y cuáles son las denominaciones de los mismos? ¿Me permite fundamentar? Por supuesto. Acá tenemos que en el artículo 4 indica de que hay timbres de 1 quetzal, timbres de 5 quetzales, timbres de 10 quetzales, de 25, de 50 y de 100 quetzales. Muy bien. En el artículo 4 de la ley del timbre forense y notario. Excelente.
¿Quién fabrica esos timbres forenses y notariales? Sí, acá, según el artículo 5 de la misma ley, licenciado, indica que los timbres forenses y notariales son fabricados por el Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas. Excelente, muy bien. Entonces, ¿cuál es la forma de inutilización en materia de timbres forenses, notariales y fiscales? ¿Cómo se inutilizan esos timbres? De 50 centavos en notarial no hay. Licenciado, se inutilizan de dos formas, ya sea perforándolos o colocando el sello del abogado y notario sobre el timbre, ¿verdad? A efecto de que no se vuelvan a utilizar, ¿verdad? Muy bien, excelente. Por ejemplo, ¿cuánto se cubre en materia de impuesto notarial en contratos de valor indeterminado? Fíjese, licenciado, que ya no se le escucha. ¿No? Bueno, tal vez sea el audio que tengo por acá, la música. Ahora. Lo siento, tenía aquí con el micrófono. Ahora sí. Bueno, ¿cuánto se...? Ahora sí. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Le decía, ¿cuánto paga usted de timbre notarial en contratos de valor indeterminado? En contratos de valor indeterminado son 10 quetzales. En valor indeterminado. Los cuales de valor indeterminado. De timbre notarial, ¿verdad? Timbre notarial. Sí, según el artículo, sí, de timbre notarial tenemos... Permítame. Sí, contratos de valor indeterminado, protocolaciones 10 quetzales, según el artículo 3, numeral 2. ¿Cuál es el monto máximo? ¿Cuál es el límite que usted debe de pagar en materia del timbre notarial? Sí, licenciado. En este caso serían 300 quetzales de máximo y un quetzal mínimo. Es decir, si el contrato es más de, creo que 150,000, entonces automáticamente ya uno sabe que al hacer el cálculo salen más de 300, pero como la cantidad máxima son 300, pues eso es lo que se cubre. Es el monto techo, por decir. Excelente. Exactamente. Muy bien. ¿Qué impuesto, por ejemplo, paga usted en materia de actas notariales? ¿Cuánto paga por el acta notarial? ¿Qué impuestos? El acta notarial paga 10 quetzales de timbre notarial y 5 quetzales de timbre fiscal. ¿Por acta completa o por hoja? Por acta completa. El de timbre notarial sí, pero el timbre fiscal son 50 por hoja. Verifiquemos. A veces el examen se pierden por detalles. Entonces hay que tener bien en cuenta eso. Sí, según acá el artículo 5, numeral 6 de la ley del impuesto de timbre fiscal, indica que actas notariales por cada hoja de papel, como usted lo indica, licenciado, 50 centavos. Timbre fiscal, 50 centavos por cada hoja. Muy bien. Por hoja. A ver. Sí. Excelente. Ya que estamos en materia de timbres, veamos, ¿cuánto paga, por ejemplo, en materia de impuesto fiscal, un mandato general y un mandato especial? Impuesto fiscal. Sí, permítame, no puede
Sí, en este caso, licenciado, un mandato pagaría en la primera hoja del testimonio 10 quetzales, si fuera mandato general, y si fuera especial, en la primera hoja del testimonio 2 quetzales. 2 quetzales, 10 y 2 quetzales, muy bien. Solo de impuesto fiscal. Entonces, ¿cuánto paga, por ejemplo, de impuesto fiscal los mandatos judiciales? Los mandatos judiciales, ¿Cuánto pagan esos mandatos judiciales? según el inciso 12, licenciado, del artículo que nos habla de los actos y contratos exentos, que es el artículo 11, las actuaciones judiciales y administrativas están exentas. Administrativas, pero como acá tenemos judiciales. ¿Verdad que no tenemos ahí un monto específico para en materia de impuesto fiscal? Para mandatos judiciales, ¿verdad que no lo tenemos? No, licenciado, no está. Entonces, estos básicamente, como la ley no nos establece, ¿sí? No lo regula, básicamente estos son, es decir, no están afectos a impuestos, ¿sí? No pagan impuestos porque la ley no lo establece, si son, y no nos establece, por ejemplo, el código y ni la ley de impuesto fiscal si son afectos o son exentos, es decir, ahí tenemos una laguna legal, ¿sí? Entonces, por esa razón no pagan, es decir, no están afectos, porque no nos establece la ley. Ahora, determinemos esto porque esto puede que sí se lo pregunte. Diferencia, por ejemplo, entre afecto, exento y no afecto. ¿Tiene idea de estos tres términos en materia de impuestos? Sí, en el caso de exento, licenciado, sería porque la ley así lo especificó cuando el legislador hizo el artículo, ¿verdad? Tiene un espíritu, es decir, la misma ley indica que ese es un acto exento, ¿verdad? Tanto en estas leyes como, por ejemplo, también en la ley del IVA. Y afecto es que ese hecho o ese bien sí está normado, de que afecto quiere decir que sí a ese bien o a ese acto o contrato se le aplica el impuesto, ¿verdad? Es decir, deben pagar impuestos. Muy bien. Y no afecto sería lo contrario, ¿verdad? Que no los tomaron en cuenta a la hora de realizar la legislación, ¿verdad? Como por ejemplo el caso que acabamos de mencionar, ¿verdad? Exactamente, es decir, que eso no fue contemplado dentro de la legislación. Perfecto, me parece excelente. A ver, ¿qué son las hijuelas? ¿Había escuchado eso de las hijuelas? Las hijuelas, licenciados, son de partes conducentes. Sí, en este caso serían los testimonios de las partes conducentes, licenciado. Que son básicamente los testimonios parciales, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿qué son las protocolizaciones? ¿A qué le llamamos protocolización? Licenciado, la protocolización es el acto por medio del cual el notario va a insertar material y jurídicamente un documento a su protocolo o registro notarial, ya sea porque está en disposición de la ley o a requerimiento. Me parece muy bien, excelente. A ver, ya que estamos en la protocolización, ¿qué clases de protocolización tenemos o nos regula en materia del Código Notarial? Clases de protocolización.
sería la material y la jurídica, licenciado. ¿Cómo se da la jurídica y cómo se da la material? Sí, licenciado, la material sería, pues, al insertar un documento que se va a protocolizar intercalando entre 2 hojas seguidas de papel especial para protocolo, ¿verdad? Y la jurídica sería ya en el acta de protocolización propiamente dicha, ¿verdad? Muy bien. A ver, usted como notaria puede realizar una escritura pública, por ejemplo, con cláusula de protocolización, ¿sí o no? Es decir, que exime esa obligación de realizar posteriormente un acta de protocolización o protocolizar básicamente ese documento que esté autorizando. ¿Sí se puede o no se puede? Sí se puede, licenciado. Según el artículo 65, que precisamente lo tengo acá a la vista, nos indica de que cuando en una escritura pública se convenga... ¿Qué tal? Buenas noches para todos, bienvenidos. Hola Anita Martínez, buenas noches, saludos. La cláusula respectiva contendrá los requisitos... Ya vamos terminando, estamos en Derecho Notarial, último curso que estamos trabajando. Muy bien, ahí sí se da esa facultad, ¿verdad? Para poder incorporar esa cláusula en la escritura para que usted no realice la protocolización posteriormente. Entonces, eso sí, efectivamente así sería. Muy bien, mencióneme por lo menos qué documentos protocoliza usted como notaria con la antefirma por mí y ante mí. Sí, licenciado. Por ejemplo, tenemos el acta notarial de matrimonio. Es un documento que protocoliza el que ahora terminamos más o menos en unos 20 minutos. Sociedades anónimas, y también podría mencionar media hora el acta notarial de constitución del colegio profesional y el acta notarial de protesta, por ejemplo. También tendría que ser protocolizado. Exactamente, muy bien. Entonces, mencione por lo menos algunos documentos, a ver, que protocoliza usted como notaria cuando coloca la antefirma ante mí, que esa es la más común. ¿Me podría repetir la pregunta, licenciada? Sí, por ejemplo, ¿en qué documentos protocoliza usted como notaria y coloca la antefirma ante mí? Ante mí. Fíjese, licenciado, que de eso no tengo conocimiento, porque yo tenía entendido, según mi criterio, ¿verdad?, que todas las protocolizaciones las hacía el notario por mí ante mí. De eso no, de esa excepción sí no tenía conocimiento. Acá nos establece, recuerde que la antefirma ante mí se va a colocar cuando el notario, es decir, realiza alguna protocolización, cuando las partes obligatoriamente concurran ante él. Si usted va a colocar ante mí, póngale un ejemplo, una escritura pública, dice, comparece el señor Pedro Juan López Pérez, comparece, y por la otra parte comparece la señora María. Entonces ahí cuando ellos, básicamente usted termina de redactar el instrumento, ellos firman, o si no firman, ponen su huellita más el testigo adicional, y usted coloca la antefirma ante mí, ¿se recuerda? Entonces son todos aquellos documentos en donde básicamente obligatoriamente la ley le establece que deben concurrir esas personas ante usted, y si no, veamos, si no mal recuerdo, el artículo 62, 63, por ahí va a tener su respuesta. Verifiquemos. 63, Código Notariado. Creo que es el 63. Sí, indica. Sí, dice, en el último párrafo del 63 indica, en los casos previstos en el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí y antes. En los casos del inciso 2, es decir, los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas,
bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento, y en los casos del inciso 3, que son documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas, es indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento. Entonces, ¿en qué casos vamos a tener la antefirma ante mí? Cuando, por ejemplo, usted realiza, ¿no?, los documentos privados, o ya sean con o sin legalización de firmas, en pocas palabras, ¿sí? Ahí tendríamos su ejemplo de esto de ante mí, ¿sí? En materia de esa antefirma. Ahora, ante mí. Pregunta de examen: diferencia entre ante mí, por mí ante mí y por sí ante sí. Ahí va a tener su respuesta. Veamos una más. ¿Qué obligaciones tiene usted, por ejemplo, como notaria después de haber realizado la protocolización? Cualquier tipo de protocolización. Sí. Como la protocolización pues es un instrumento público, licenciado, tiene que remitir ¿Qué va a remitir? el testimonio especial, por ejemplo. Ah, muy bien. ¿En qué plazo? El testimonio especial del instrumento público lo podría remitir en el plazo de 25 días hábiles, posteriormente a la celebración de la protocolización, licenciado. Sería uno. Ajá. Digamos, dependiendo qué documento protocolizó, por ejemplo, si fuera un acta de matrimonio, tendría que dar el aviso circunstanciado a RENAC, ¿verdad? Eso sería una obligación posterior. Por ejemplo, si protocolizó un documento del extranjero, tendría que dar el aviso correspondiente también, ¿verdad? Muy bien. Dependiendo de qué documento utilizó, así serían las ocasiones posteriores. Pero, a ver, generalmente vamos a tener 3. Ya mencionó, por ejemplo, remitir el testimonio especial, ¿no? Pero también, por ejemplo, usted da el aviso al Archivo General de Protocolos de cada protocolización que realice. Se recuerda, en un plazo de 10 días. Se recuerda, esa es una obligación suya después, posteriormente a cualquier protocolización. Y luego, lógicamente, expide el testimonio a los interesados, ¿sí? Entonces, esas serían algunas de las obligaciones posteriores que usted puede realizar. A ver, ¿qué es el acta notarial y qué clases de actas notariales tenemos? Sí. El acta notarial, licenciado, es un instrumento público de carácter extraprotocolar que el notario coacciona haciendo constar hechos que presente o que le conste o arrepentimiento de parte de conforme con la ley. Y las actas notariales que existen tendríamos el acta de presencia, de referencia, acta de referencia, de presencia. ¿Qué otras tenemos? Esas son las que tengo ahorita presentes. Tenemos las de notificación. Recuerde que en materia de asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿qué acta tenemos? Notificación. Acta de notoriedad. Acta de notoriedad. Entre otras. Acta de notoriedad. Muy bien. Esa sí, fijo, es pregunta de examen. Exactamente. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál es la única acta notarial que el notario certifica? ¿Cuál es la única acta que el notario certifica? No, muñeco. Es que lo encerraron porque los perros no dejan tranquilo. No, porque el chucho. Gracias, papá. Adiós. Perdón. Ahora sí, ¿cómo se? Y esa es una obligación legal que la ley sí lo establece. Ni fundamentándose. Puedo fundamentarnos. Fundaméntese.
¿Qué tal? Buenas noches. Arriba, Berito. ¿Cada cuánto hace simulacros? Hay que estar al pendiente. Hacemos simulacros a veces cada día, regularmente fines de semana, entre días, cuando los compañeros están a punto de evaluarse. Entonces la compañera tiene examen el otro mes, la primera semana. Presente, licenciado, solo sé que es en uno dentro de los asuntos de jurisdicción voluntaria. En alguno de esos es, pero no, en este momento no. Muy bien. No lo podría ubicar. A ver, ¿cuál es la única acta, por ejemplo, notarial que el notario transcribe? Que es muy distinta a la certificación. ¿Cuál es la única acta que el notario transcribe? En el caso de una declaración jurada, licenciado. Declaración jurada. No. Verifiquemos artículo 960 más o menos en adelante. Y recuerde que tenemos una protocolización por ahí cerca, por disposición de la ley. Verifiquemos 960 al 62 más o menos. Del Código Civil, lógicamente, ¿verdad? ¿Cuál es el acta que transcribe el notario? ¿960? 60 al 62. Sí, 962 indica autorizado el testamento. Porque ahí sí existe esa obligación de esa transcripción. Por ejemplo, ya que estamos en actas notariales, ¿qué actas notariales juramento? Usted juramenta a la persona en ese acta notarial. ¿Qué actas se realizan bajo juramento? Serían las actas de, por ejemplo, las actas de declaración jurada, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otras podrían O ser? las actas de referencia. De referencia, casi no. Una muy importante que lo había usted mencionado, por ejemplo, la de identificación de tercero, ¿sí? Acta notarial por patrimonio. Usted siempre va a juramentar a los contrayentes, ¿no? Bajo juramento, las personas dicen ser de los datos de identificación consignados y demás, que no están casados o que no están dentro de las provisiones legales. Todo esto lo va a hacer usted bajo juramento. Ahí tenemos otra acta, ¿sí? Entonces son algunos ejemplos, que sí existen otras muy puntuales, pero podrían tener ahí la referencia. Bueno, por ejemplo, ¿qué actas están exentas del impuesto? Impuesto. No, por legalización, porque la ley establece que notario hace la gestión de los hechos sin legalización. Eso es conocido, certifica y legaliza una índice digital básica. Eso no lo establece la ley. Entonces, lo que estaría legalizando el notario sería la firma del que firmó a juego de la huella que no sabía, de la persona que no sabía. Exactamente. Recordemos que el notario no legaliza las huellas. El notario va a legalizar la firma del testigo, que está básicamente, en todo caso, teniendo ahí como testigo de la persona que está poniendo su huellita, ¿no? Entonces, las huellas no se pueden legalizar. Muy bien. A ver, como notaria usted utiliza, por ejemplo, el testigo a ruego y demás.
¿Qué legaliza las huellas? Creo que ya lo habíamos trabajado. A ver, ¿qué otro? A ver, vamos a la práctica. ¿Podría legalizar una legalización de firma puesta por una persona no conocida por el notario en cualquier documento? Legalización de firma de una persona no conocida por el notario. El licenciado sería Siempre se entrecorta. Dice, sí, a veces se entrecorta, pero a veces la compañera... el 31 de mayo del 2024. La compañera a veces está pensando su respuesta, está fundamentándose, por eso me imagino yo que se corta. Y de la pública sí. Incluso esta semana vamos a tener mucho de la pública. Doy fe. Porque hay compañeros que se evalúan esta semana. Que la firma que antecede es auténtica por haber sido signada hoy en mi presencia. Por haber sido puesta en mi presencia por el señor Juan José López Pérez, quien por no se identifica con documento personal de identificación, Código Único de Identificación 1919, 33.319, 0101. Quien nuevamente firma juntamente con el notario, doy fe y firma y vuelve a firmar el notario. Muy bien. A ver, ahora una de igual, legalización de firma de una persona pero a ruego de otra. Ya usted coloca si es conocida suya o usted no lo conoce, no importa, pero que sea a ruego de otra persona. En la ciudad de Guatemala, el 31 de mayo de 2024, como notaria doy fe que la firma que antecede es auténtica. Sí, la vamos a subir a YouTube, hay que estar al pendiente. Juan Pérez López, quien por no poder firmar, firma el señor Diego Pérez López o Pérez García, quien se identifica con documento personal de identificación, Código Único de Identificación 1919, 31.317, 0101, quien vuelve a firmar la presente. Conjuntamente con la notaria, firma y la firma de la notaria. Excelente, muy bien. Ahí estamos. La verdad que es la primera vez que hago este ejercicio y es tan difícil, es tan fácil cuando uno lo va realizando solo y tan diferente cuando se le están preguntando que se queda uno un poco pensativo. Así corto de plan, ¿verdad? Exacto, es que no es lo mismo, por ejemplo, por eso le digo yo que los simulacros ayudan bastante. Porque usted ahí es donde usted ya va como que entrenando previo a la formalización, ¿no? Lógicamente de su examen técnico. Entonces incluso le decía yo que los compañeros que se han aplicado los simulacros, los compañeros siempre han ganado.
Entonces, porque a veces tienen dudas, entonces los vamos resolviendo acá. Y al final, pues incluso le vuelven a preguntar, vuelve usted a repasar eso y automáticamente ya se recuerda, ¿no? Entonces eso ayuda bastante. Entonces no es lo mismo también que uno esté viendo, que uno esté nada más escribiendo, a que uno lo esté trabajando, ¿no? Pero sí, felicidades, sí tiene la idea general. Y así básicamente está correcto lo que usted había redactado. Estamos bien ahí. Entonces hay que seguir ahí practicando para que en el examen ahí no se le olvida, ¿no? Por lo menos. Estas sí puede ser, como estos son las más generales que se utilizan en la práctica, entonces siempre a veces lo preguntan, ¿sí? Por eso también que yo se lo estoy preguntando, ¿verdad? Entonces, pero al menos para ir haciendo ese ejercicio básicamente, entonces sí debe de seguir repasando eso. Bueno, ya casi vamos a terminar, entonces le voy a preguntar una que otra y luego terminamos, ¿le parece? Muy bien, licenciada. Muy bien. Como también tiene que ver, por ejemplo, en el caso del notariado, ¿qué asuntos de jurisdicción voluntaria el notario debe remitir el expediente al Archivo General de Protocolo? Sí, licenciado. En este caso, según la ley, todos los expedientes de jurisdicción voluntaria se remiten al archivo de protocolos, a excepción del de ausencia. Me parece que ese sí se remite al archivo de tribunales. Exactamente, todos envían menos el de ausencia. ¿Por qué razón? Porque recuerde, el único caso que termina en resolución judicial va a ser la ausencia, ¿sí? Por esa razón es que el notario no debe remitir. Entonces, por ejemplo, ¿qué clases de protocolo existen? Sí, tenemos el protocolo del notario, el protocolo del escribano de gobierno y el protocolo del notario que es funcionario consular, digamos. Consulares diplomáticos también tienen protocolos. ¿Quién fue el primer escribano de gobierno en Guatemala? ¿Se recuerda? Sí. Gonzalo de la Riguera. Alonso es. Hay que aprenderse esos nombrecitos. Esos nombrecitos hay que aprendérselo porque sí suelen preguntarlo bastante. Sí, no es, pero sí estaba casi en el apellido estaba bien, pero sí hay que recordarlo siempre. Incluso se faccionó, es la persona que faccionó la primera acta notarial. Entonces hay que tener presente. Y por ejemplo, ¿quién fue el primer notario en América? Rodrigo de Escobedo. Es así, muy bien. ¿Qué son los atestados y qué son los testados? Sí, licenciado. Los atestados son todos aquellos documentos que van a ir al final del protocolo o registro notarial que tienen relación con los instrumentos públicos que el notario autorizó. Dentro de estos podría ser... Con gusto, Anita. Recordemos que mañana iniciamos clases, curso nuevo de fase privada, incluso fase pública. El domingo también tenemos clase completa de fase pública también. Para los que están interesados, mañana iniciamos clases de fase privada por la tarde, todos los sábados, incluso entre días, si alguien tuviera ahí la disposición entre días. Testar es como alguna palabra que esté incorrecta, ¿verdad? Dentro del instrumento público, el abogado la puede testar consignando líneas sobre la palabra y entonces al final le hace un salvado y entonces ya le da el valor jurídico a esa supresión de esa palabra, ¿verdad? Muy bien. Un ejemplo de un testado, por ejemplo. Brevemente y no importante. Frase o palabra. Un testado. No. Ejemplo de un testado. Por ejemplo, un testado. Por ejemplo, aquí, si yo estuviera en este párrafo, y aquí dicen los funcionarios, ¿verdad? Entonces yo
coloco unas líneas sobre esa palabra, ¿verdad? Y al final del documento testado, 2 puntos, los funcionarios, y si era otra palabra correcta, ¿verdad? Por ejemplo, dijera los testigos, digamos. Entonces pongo testados, puntos, los funcionarios, punto, omítase. Y luego para que se haga saber... Solo es testar, solo es... Ajá, exacto. ¿Y el salvado? Para que, por ejemplo, usted se equivocó en alguna palabra, ¿cómo le da validez jurídica a esa palabra que se confundió y le colocó la otra palabra correcta? Testado, 2 puntos, los funcionarios, omítase. Y luego coloco la que puse en barras, ¿verdad? Los testigos, leas. Excelente, muy bien. Eso es entre testado y el atestado, ¿no? Y los atestados, creo que sí me lo indicó, ¿verdad? Ahora, tenemos algo importante en derecho notarial. ¿Cuándo se dan las adiciones y cuándo se dan las entrerenglonaduras? Sí. En este caso, licenciado, las entrerenglonaduras serían esas palabras que yo coloco entre renglón y renglón que van en las barras, ¿verdad? Que se ponen, que yo voy a indicar después del salvado, leas. Y las adiciones serían todo aquello. Astrid, así es. Tenemos también estudiantes de UMG, que recordemos que Universidad Mariano... Márgenes dentro de las 25 líneas o 50 líneas tenemos por la parte que tiene la hoja, ¿verdad? Hay una letra que se salió, le tendría que dar ese valor jurídico, ¿verdad? Al final del documento. Recordemos, sí, está excelente, muy bien. Y antes de las firmas. Excelente, muy bien. Pero recuerde que agregar adicionalmente a todo lo que usted dijo, por ejemplo, entre testado, adición entre renglonadura y demás, debe de agregarle al inicio, cuando usted va a responder, es dejar sin efecto jurídico una palabra o frase, ¿sí? Que por ejemplo, entre renglonatura o entre renglones, es conocida como entre renglones. Es cuando usted o si no, también es conocida como entre líneas. Cuando usted se confunde, cuando usted mencionó la palabra los funcionarios, póngale, usted se le olvidó colocarle esa palabra. Entonces usted coloca las 2 liñitas y le coloca los funcionarios. Ahí tenemos la entrerenglonadura, que es darle valor jurídico básicamente a estas circunstancias, ¿verdad? Entonces hay que ir tomando en cuenta eso, que ya sea dejar sin efecto jurídico básicamente una frase o palabra y demás, y ya continúa con lo que usted me había comentado para complementar eso. Bueno, en materia del notario y toda la función notarial que realiza, ¿verdad? Resulta ser que a veces el notario, bueno, no es que a veces, sino que siempre tiene distintas responsabilidades en el ejercicio de la profesión. ¿Qué clases de responsabilidad tiene usted como notaria ya ejerciendo propiamente? Y por ejemplo, si en dado caso usted faltare a esa responsabilidad, ¿quiénes la pueden sancionar? En este caso, licenciado, el notario tiene responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, y en este caso la responsabilidad penal sería los que pueden sancionar. Escríbame, Astrid, y con gusto le respondemos. Por ahí solo terminamos el simulacro. Y la administrativa podría ser Papá está ahí. Muy bien. Entonces, resumiendo, por ejemplo, también vamos a tener la responsabilidad, por ejemplo, de daños y perjuicios. ¿Quién sanciona al notario en caso de daños y perjuicios? en
este caso, licenciado, por daños y perjuicios, ¿podría ser el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios? No. Recordemos que el Tribunal de Honor va a sancionar al notario en caso de, por ejemplo, usted falte a la ética o la moral, ¿sí? Al código de ética. Recordemos que tenemos un código de ética. Y también va a sancionar conforme los estatutos también del Colegio de Abogados. Entonces, básicamente, póngale, el notario ejerce básicamente ese contrato, ¿no?, de servicios profesionales, y a cambio de esto usted recibe, por ejemplo, honorarios. ¿Qué falta si usted, qué sucede si usted falta o incumple ese contrato? Pueden básicamente buscarle esa reparación de daños y perjuicios, que lo tenemos en el Código Civil. Entonces, básicamente serían los tribunales o los juzgados civiles quien las va a sancionar, ¿sí? Y eso aplicamos en materia de tribunales también. Si fuera por delitos, por ejemplo, serían los tribunales penales, ¿verdad? Básicamente por medio de una sentencia condenatoria y demás en materia de notario. Ahora, ya que estamos en este tema, ¿qué delitos pudiese cometer el notario en el ejercicio profesional? Sí, licenciado. En este caso, el notario podría cometer delitos de falsedad, de robo, de estafa, De inobservancia de formalidad, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad ideológica, falsedad material. Muy bien. Son los que tengo presentes. Todos los que tenemos, incluso del artículo 13, recuerda, el Código Notariado. Incluso podrían ser esos, pero en el Código Penal vamos a tener otros delitos que también comete el notario. Por ejemplo, ¿qué delito comete usted? Por ejemplo, si autoriza un matrimonio que tiene causas de insubsistencia, ¿qué delito incurre usted ahí? sería inobservancia de formalidades. No. Eso sería en caso de impedimentos relativos. Cuando usted incumple esto, incluso el matrimonio es válido, dice cuando incluso tenga impedimentos relativos. Pero en caso de impedimentos absolutos, ¿qué delito comete usted? Verifiquemos eso, ¿tiene su código penal a la mano? Si no lo sabía, por lo menos el día de hoy va a ratificar si tenía la idea, y si no, pues vaya haciendo la anotación. No lo tengo a la mano, licenciado. ¿No? Bueno, hay que buscarlo, si no mal recuerdo, 227. No, 327, si no mal recuerdo. Aquí está. ¿Ya? Aquí está. Muy bien. Verifiquemos de una vez, así salimos de dudas. Sí. 327, verifiquemos. Sí, el 327 nos habla de supresión, ocultación o destrucción de documentos. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este artículo será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores en sus respectivos casos. Sí, esa no es. Entonces tendría que ser un 227, 427, pero es por ahí. 437, 27. Verifiquemos. Que no tengo el código a la mano. Así, responsabilidad de funcionario. Esa sí es, esa. ¿Qué nos establece ahí? Sí, en el 437 del Código Penal. 437. El funcionario o ministro de culto. 437. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que autorizare un matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que cause su nulidad absoluta
será sancionado con prisión de 2 a 6 años en inhabilitación especial por el término que el tribunal fije, el que no podrá exceder de 6 años. Si el funcionario o ministro de culto hubiese obrado culposamente, será sancionado solamente con multa de 200 quetzales. Ahí está su respuesta. Entonces sería responsabilidad del funcionario. ¿Por qué razón? Porque incluso ahí nos mencionan los impedimentos absolutos, que cause su nulidad absoluta. Y eso lo tenemos en materia de Código Civil. Bueno, entonces, esa es la última y terminamos. Procedimiento para compra de papel sellado especial para protocolos. Fijo, pregunta de cajón de examen técnico. Sí. En este caso, el licenciado, sería de que el notario que tenga todas las formalidades previas, ¿verdad? Que haya sido inscrito y que esté habilitado, puede ingresar al portal de Declaraguate, ¿verdad? Y va a llenar el formulario 7130 para realizar el pago de este formulario. Luego lo realiza y ya puede ir por su lote de hojas, ¿verdad? Al azar, se las entregan y tiene que firmar un libro de registro. Muy bien. ¿En qué momento pagó su boleta? La boleta la puede pagar en un banco física o la puede pagar a través de su banca en línea, ¿verdad? Exactamente, se presenta, luego va a la oficina, presenta su boleta de pago, su identificación, recuerde, siempre que tiene que identificarse. Luego la SAT le genera ese correlativo, ¿no? De papel sellado especial para protocolos. Entonces luego lo imprimen, se lo entregan, usted firma, sella y listo. Y se regresa a su oficina tranquilamente, ya puede continuar cartulando o empezar a cartular. Entonces eso sería, muy bien. Entonces lo vamos a dejar por acá por cuestiones de horario, son las 10 de la noche. Ya, pero por lo menos ya le hicimos el entrenamiento el día de hoy. ¿Qué tal le pareció? Gracias, licenciado. Sí, gracias, licenciado. Sí, la verdad que es diferentísimo porque sí, cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, ¿verdad? Yo me sé las actas de referencia de presencia de notoriedad y todo. Ya preguntadas, ya no. Entonces, ya cambia, ¿verdad? Ya cambia ese rol. Sí, cómo se queda en el arranque. O cuando usted le está preguntando a otro, cuando yo miro sus en vivos, ¿verdad? Yo me la sé, pero cuando ya me la preguntan es una situación distinta. Sí,